Vale. ¿Conocéis alguno de lo que es esto? ¿No? Significa No Freaking Idea Disclaimer. Y viene a decir básicamente que estoy aquí dando una charla, pero yo no tengo ni idea de Core Animation, ¿vale? Lo que me gustaría es que aprendamos hoy todos un poco y, por tanto, si tenéis alguna pregunta, interrumpirme en algún momento, que yo también quiero aprender de vosotros, vamos. Vale. ¿Qué es Core Animation? Una forma simple de definirlo es que es una abstracción encima de OpenGL que está pensada para hacer animaciones, ¿vale? Y es un API muy simple. De hecho, bueno, de hecho, Core Animation no renderiza, ¿vale? Está muy ligado con Core Graphics y lo veremos en la última demo. Core Graphics, QueryScore pertenece a Core Graphics, básicamente. Y muchas de estas capas son solo estas dos. Y el resto pertenece a Core Animation. Todos conocéis las UI Views, ¿no? UI View no es nada más que una clase que está encima de CLayer y básicamente lo que añade es funcionalidad para gestionar eventos. CLayer implementa temas para comprobar si un dedo ha tocado una capa, etcétera, pero es muy limitado. Y UI View sobre todo lo que añade es multitouch, pues touch is begin, que lo habéis visto, touch is moved, etcétera, y luego los texture recognitions. Pero no añade mucho más a CLayer y de hecho todo lo que hacéis en las vistas, cambiar el color de fondo, frames, moverlo en la pantalla, de hecho UI Image View lo único que hace es setear el contenido de la capa, que lo veremos luego, con lo cual al final todo lo estáis haciendo con lo que hay por debajo, que es el CLayer. Y es importante destacar que mientras que UI View solo está en iOS, evidentemente, CLayer, que es de Core Animation, nació en Mac y esa capa existe tal cual en Mac OS. En Mac, como sabréis, en vez de UI View está NSView, pero la implementación es un tanto diferente. No es obligatorio en Mac que toda NSView tenga por debajo una capa, pero en iPhone sí. Y en iPhone no hay ninguna vista que no tenga una capa por debajo. Y hoy básicamente lo que vamos a ver es cómo funciona esta clase por debajo y algunas de sus subclases, de hecho una que me aparece aquí, y sobre todo CAnimation, que es una clase abstracta, y algunas de sus subclases. ¿Vale? Supongo que todos conocéis este método, ¿no? Si alguno habéis hecho alguna pequeña animación en UIKit. Bueno, esta es la nueva, antes se hacía con bloques, empezabas una animación, ¿no? Y luego seteabas propiedades. Hay definida duración, delay y tal, opciones, que al final no lo puse en las diapositivas, pero ahí se ven, luego lo puedo comentar al final, la mayoría de las opciones, todas tienen una correspondencia directa con algo que vamos a ver de CLayer o de CAnimation. Y lo que hacíais es, ¿no?, implementar este bloque y modificar las propiedades que queréis y eso es lo que se iba a animar. Pues hoy no vamos a utilizar ese método, evidentemente, y lo vamos a sustituir por... Vale. Tenía que usar esa transición, perdóname, pero... y básicamente todo se va a basar en esto, ¿vale? Como he dicho, CAnimation es una clase abstracta y bueno, y vamos a ver cómo funciona. La primera voy a explicar básicamente cómo funciona ese Add Animation y sobre todo si consigo que os vayáis de aquí aprendiendo cómo funciona y cómo hacerlo bien, porque cuando yo empecé y luego buscando documentación y tal, el 90% de la documentación que veo resuelve el primer problema con el que me voy a encontrar ahora, lo resuelve incorrectamente y haciendo una chapuza. Y a mucha gente en las entrevistas la he tirado porque me da esa solución, porque ya digo, es la que está en todos los lados. Entonces, si de aquí os podéis ir entendiendo por qué eso es una chapuza y cómo hacerlo bien, ya con eso me voy contento. Pero bueno, esta es la primera demo. He traído 8 demos, algunas en blanco como esta,
para ir programando y ir viendo cómo se hace, ¿vale? Y las últimas dos tienen un poco más de chicha y creo que son un poco divertidas. Voy a arrancar esto. ¿Vale? Es un controlador, tiene solo una vista. De hecho, ¿vale? Si queréis ver el código, tiene solo una vista, color, tal, y tengo un método que lo utilizo en todas las demos, ¿vale? Creo esta manzana, que es un UI image, y es lo que estoy haciendo aquí. Creo lo centro y lo añado como subpista, ¿vale? Vale, lo que veíamos aquí, como decía, sí, animation es abstracta, y las implementaciones que vamos a ver son animation group al final, pero sobre todo esta también es abstracta. Vamos a ver basic animation y keyframe animation, ¿vale? Basic, que es la que vamos a utilizar ahora, es eso, animación básica, y es animar una propiedad de la capa. Creo que se me ha olvidado, si iba a comentar, está la documentación de CLayer, ¿vale? Como veis, hay muchas cosas en común con UIView, y si vais a... Bueno, frame, como sabéis, no es una propiedad real, sino que modifica el bounce y center. Si vais a una propiedad, por ejemplo, que se pueda animar, dice animate, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con añadiendo animaciones es modificar el key path de la instancia de la capa. O sea, añadir una animación que modifica los valores de ese key path, ¿vale? Con lo cual puede ser position, si los valores que le damos a esa animación son CG points, o position.x, o más. Bueno, al final la que más flexibilidad da es transform, que dentro podemos animar escala, posición, rotación, y además, como veis, es una transform en 3 dimensiones. Luego hay una demo en relación a eso. Pues eso, cualquier propiedad que esté definida aquí como animable, podemos animarla a través de su key path. Y en la última demo lo que vamos a ver es que podemos crear vistas podemos animar cualquier propiedad. Y es lo que vamos a ver en la última demo. Entonces voy a crear una animación, ¿vale? Veis bien de atrás, ¿no? No estaba muy pequeño. ¿Veis las líneas de abajo o subo? Vale, voy a crear una animación, ¿vale? Y voy a crear una animación, en este caso con position.y, ¿vale? Y para este ejemplo voy a decir, bueno, vamos a ver qué tiene Basic Animation. Básicamente tiene from, to y by, por si quieres hacer una interpolación a través de un punto, pero sobre todo vamos a utilizar from y to. Y lo que tiene la clase madre, pues lo que puede tener cualquier... Bueno, de hecho viene del protocolo, ¿vale? Duration, speed creo que modifica la duración, begin time, y luego si quieres repetirlo, auto reverse para que vuelva hacia atrás, y el fill mode que lo vemos ahora, como cualquier animación, ¿no? Entonces vamos a decir cuál es el valor de destino. Como digo, estamos modificando la propiedad position.y del layer, que es lo mismo que, bueno, como decía, la vista tiene una capa, ¿vale? Toda vista, que es una instancia de CLayer o cualquiera de sus subclases. Y como vamos a modificar ese equipado, lo que vamos a modificar es position.y, ¿vale? Sí, así. ¿Veis? Guay. Pues o cualquier keypad de la capa, ¿vale? Entonces, el valor actual lo vamos a dejar en el que esté y vamos a animar a otro destino. El position, a no ser que modifiques el anchor point, va a ser el centro, ¿no? Los valores de from y to son instancias de NSValue. ¿Conocéis alguno de esa clase? NSValue, ¿alguno? Es como un conjunto de valores, ¿no? Representa un valor. Vale. NSNumber lo conocéis, ¿no? Pues NSNumber es una hereda de NSValue. Y NSValue simplemente encapsula valores que pueden ser números, y esto también es útil para
Para las animaciones puedes encapsular CG points, CG frames, transforms, que no son objetos, pero por eso tenemos esa clase con la que lo encapsulamos, ¿no? Entonces, en este caso, toValue es un objeto, no puedo pasarle no me sale la palabra, bueno, un entero o lo que sea. Entonces, uso un entero, por ejemplo, seteo toValue 400 y voy a setear la duración, perdón, es decir, 3 segundos. Y ahora simplemente lo único que tengo que hacer es el método que hemos visto en las diapositivas, view.layer animation, ¿vale? La instancia que he creado y el keypath luego veremos exactamente para qué es, pero de momento voy a setearlo con el mismo keypath con el que creo la animación, ¿vale? Y ya está, con eso, bueno, de hecho en vez de hacerlo en load view, ¿vale? Porque no significa que la vista esté visible, voy a hacerlo en view did appear. Bueno, vamos a hacer las cosas bien, que luego no me digáis. Vale. Vale. Entonces, en View Did Appear, como decía, vamos a añadir la animación a la capa de la vista. Vale, anímalo. Bueno, se ve muy poco. Voy a animar la X a 700. ¿Vale? ¿Bien? Pero ahora vuelvo. No, dime, me podéis interrumpir como he dicho antes. ¿El position que es el centro donde va a colocarlo aquí? O... Depende del anchor point. Y por defecto es 0505, con lo cual está en el medio. O sea que al setear el position estamos posicionando ese punto. Bueno, de hecho creo que en C-Layer no se llama anchor point, se llama gravity. Contents, creo, sí. Bueno. Vale, habéis visto lo que ha hecho, ¿no? ¿No que hayáis tocado con Animation antes os habéis encontrado con este problema? ¿Os suena alguno este problema? Sí, que no acaba la posición final. Vale. Lo habéis visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Creéis que durante la animación lo que estamos viendo en la capa? ¿No? ¿Creéis que lo que estamos respirando es aire? Pues realmente, mientras que la animación está en proceso, justo después de añadirla, lo que estamos viendo no es la capa, ¿vale? Es otra instancia. Y esa instancia, no sé si se veía aquí. Luego se destruye, entonces No. queda... ¿Qué? Luego se destruye y queda la de abajo. Claro, cuando acaba la animación, lo que estamos viendo desaparece y volvemos a ver la capa que no hemos tocado. La capa no la estamos tocando, estamos añadiendo una animación. Y lo que eso hace, no la está añadiendo a la capa, sino que toda... bueno, si abro C-Layer, hay una propiedad que se llama Presentation Layer, que es otra instancia de C-Layer o cualquiera de sus hijas. Lo enseño aquí. Toda capa tiene un Presentation Layer. Entonces, cuando añadimos una animación, lo que pasa es que dejamos de ver la instancia que tenemos y se crea una copia con las mismas propiedades y se sustituye por esta. Y esa es la que estamos animando. Y cuando acaba la animación, se vuelve a sustituir por la capa original y la capa original no la hemos tocado. Parece una tontería, pero nos permite poder hacer animaciones sin que modifiquemos nuestro modelo y los valores originales que tengamos, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, queramos si lo que vamos a hacer es animar algo fuera de la pantalla y luego borrarlo, en ese caso nos daría igual este problema y podemos simplemente quitar la capa de la jerarquía. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Porque la mayoría de las veces lo que queremos es que cuando llega al final se quede en el valor que está, ¿no? Y puede ser posición, puede ser tamaño, transform o lo que sea. Entonces, eso es lo que os decía antes. Lo que vais a ver por todos los sitios es que lo que hace es animation remove on completion, no.
Es decir, cuando acabe la animación no se va a quitar, no se va a borrar de la capa. Y lo que significa es que vamos a seguir viendo la capa, perdón, el presentation layer. Y solo esto no lo soluciona. Y lo que te dicen es que vayas y hagas animation.fillMode, que ahora veremos lo que es, forwards, ¿vale? Y esto si lo ejecuto, pues funciona. Funciona, pero tenemos dos instancias de la clase, de la capa, la original y la de presentación, y además estamos engañando a la vista porque lo que estamos viendo no es esta instancia, es una copia. Y eso, para mí el mayor problema es que estamos creando dos instancias. Y si volvemos a añadir una animación, seguimos viendo la... Bueno, puede haber otros problemas dependiendo del film mode y tal, pero seguiríamos viendo la capa de presentación, con lo cual esa animación probablemente puede que no se vaya a ver. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cuál es la solución correcta? Lo que hemos animado es la capa de presentación, y estamos viendo la animación, pero lo que no estamos haciendo es modificar la posición de la capa. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es... voy a definir una variable la posición final, ¿vale? Y voy a la capa le voy a cambiar el valor. Lo mismo. Podría hacer también... Bueno, sabéis, ¿no? Podría crear un CG point y asignárselo. Es la forma más rápida de cambiar un keypath. Perdona, asignacho lo que haces es que hace las cosas dos veces, pero una con transición, ¿no? Con animación, ¿no? Claro, esta lo que está haciendo es crear una copia de la capa que se va a animar y cuando se acaba la copia de la capa desaparece. Y la otra ya estamos cambiando la capa. De hecho, si yo ejecuto esto sin la animación, o sea, da de golpe, ¿no? aparece ahí. Entonces, estamos haciendo las cosas dos veces, pero no va a haber... o sea, si pensáis decir, coño, estamos modificando la posición, con lo cual la manzana se va a mover aquí y luego estamos animando. Entonces, dependiendo si va muy rápido o no, a lo mejor se mueve aquí y luego se anima. No. Y ahora explico por qué. Voy a... vale. ¿Qué está pasando? No estoy seteando el valor de origen. Entonces, cuando la animación se añade, el valor de origen ya está seteado en position.x. Entonces, ahora lo tengo que poner implícitamente. ¿Vale? Ups. ¿Por qué he hecho eso? Justo lo que he dicho que no iba a pasar. Vale. Porque... De hecho, si quito la animación, porque lo estoy haciendo en View Did Appear, básicamente, ¿vale? Con lo cual, cuando aparece la vista, la capa, la posición está en el centro, la manzana está en el centro. Y en la siguiente iteración, en View Did Appear, con lo cual voy a poner esto View Will, ¿vale? ¿Vale? Y ya es imposible que pase. Final position X. It's one. ¿Qué estoy haciendo mal? Como que la vista se está yendo más a la derecha. Sí, sí. From the center of the position X. Bueno, os cuento por qué esto no debería pasar, a lo mejor se me ocurre porque lo estoy haciendo mal. Básicamente, cuando seteamos un valor de una capa, no lo vemos normalmente, pero estamos creando una animación implícita. Solo esta línea está creando una animación del valor actual del valor actual al valor que estamos seteando, ¿vale? Parece que va a ser un cambio instantáneo, pero es una animación implícita. Excepto
esto en sí es layer, excepto que las capas por defecto dentro de UI View ese comportamiento lo tienen desactivado, pero luego veremos que por definición cuando seteamos un valor en una capa se está creando una animación, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es crear una animación con esta clave, con este nombre. Y justo después estamos sobreescribiendo esa animación, estamos cambiando el valor y creando una animación. Y con lo que eso implica, que se está creando otra copia de la capa. Pero justo después estamos sobreescribiendo esa animación con la que queremos. Con lo cual esto ya no va a ser una animación, simplemente vamos a cambiar el valor del modelo y por eso no vemos ese cambio. Y eso, en otra demo después veremos a lo que me refiero con animaciones implícitas. Si lo pones al revés, pues cambias el orden de la... Buena pregunta, de hecho lo iba a preguntar yo. ¿Qué diferencia habría si lo pongo al revés? ¿Qué pasaría eso? Que cuando acabe la animación va a volver a estar en el centro y se pone bueno. Esto no sé por qué lo está haciendo, ¿eh? No. Me está dejando mal. From acentos. Bueno, no sé por qué está haciendo esto. Pero esa era una buena pregunta. No hay ninguna diferencia en hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo una animación, por lo cual en este momento dejamos de ver la capa y vemos la capa de presentación. Y aquí solo estamos cambiando el valor de la capa, por lo cual el orden da igual. Porque para cuando ejecutamos esta línea, lo que estamos viendo ya no es esa capa, sino que estamos viendo la copia. Y no tengo idea por qué está haciendo eso. Voy a hacer esto en Load View. Bueno, seguramente cuando vea el vídeo repetido me diré que tonto fui que no lo vi, pero bueno. Bueno, voy a pasar, seguro que se me ocurre. ¿Qué más cosas tienen las animaciones? Begin time, podemos añadir un delay. Y esto lo voy a hacer para explicaros lo que es el fill mode, ¿vale? Que lo he visto antes. El tiempo de origen es relativo a lo que sea ¿cómo se dice? O sea, relativo a la línea de tiempo de la capa. Por lo cual cogemos el tiempo actual y le sumamos 2 segundos. Si hago esto, lo que os decía, la animación no ha empezado y hasta 2 segundos después no se anima. Y para eso es para lo que está fill mode, ¿vale? Si definimos, hay varios, básicamente lo que se utilizan es o backwards, forwards o los dos. Si definimos esto, lo que va a pasar es que aunque la animación no haya empezado porque empieza 2 segundos después, ya vamos a ver la capa de presentación y la vamos a ver con el valor de origen, con el valor inicial. Esto lo explico ahora que luego lo veremos en otro ejemplo. Y en este caso ya vemos el valor original y sigue ahí hasta que empieza la animación. Lo único que se me ocurre es que va lento, ¿eh? No sé. Me tiene cabreado. ¿Qué más cosas? Ahora mismo estamos haciendo animaciones lineales. Pero podemos definir una función. Timing function. Y esto es justo lo que tenemos en UI View, que al final es lo que está haciendo por debajo. Estamos usando una lineal, que es la por defecto, y tenemos lo mismo que en UI View, ¿vale? Pues eso es básicamente las bases de Core Animation. Ahora vamos a pasar a otra demo.
Me ha saltado una que tenía de animaciones de Group Animation, que es la que os decía, porque es básicamente lo mismo. La clase Group Animation, simplemente lo voy a mencionar. Animation Group, perdón. Es lo mismo, pero tiene una array de animaciones, ¿vale? Con lo cual podemos agrupar varias animaciones con distintos key paths y agrupar la duración, agrupar el begin time, etcétera, y poder controlarlas a la vez. Vamos a pasar a la tercera. ¿Vale? Y lo que quería enseñar es una clase que, o sea, lo que os enseño ahora lo da cualquier framework, ¿no? Animaciones lineales entre un valor y otro, etcétera. Pero hay otra clase, otra instancia de CA Animation que es muy potente, que es CA Keyframe Animation, que nos permite setear individualmente los keyframes. Me parece que esta demo empieza igual. ¿Vale? Sí, ¿vale? Eso es la demo, ¿vale? Si toco, añado una manzana en esa posición. Y lo que he creado esta mañana es una clase, porque añadir los keyframes o lo hacemos a mano, necesitamos una función, ¿no? Y lo que he cogido, ¿habéis usado alguno jQuery? Seguro, ¿no? Vale. Os dice Apple que no uséis NS como... Pero bueno, a mí me gusta. Le gusta aquí... no. Bueno, no tengo conexión. Bueno, he cogido, básicamente, hay un plugin de jQuery que es para hacer otras animaciones. Y son funciones matemáticas entre dos puntos. He cogido dos, una que es que hace algo así, como rebotando, ¿vale? Y la otra no me acuerdo lo que hacía. Y he cogido, básicamente define me parece que no, entre un valor inicial y final, y ese es el tiempo y este creo que es el incremento, devuelve un valor entre 0 y 1. Y lo que he creado es una subclase de Keyframe Animation. Y Keyframe Animation, en lugar de definir los valores de origen y destino, lo que vamos a definir es un array de valores. Y aquí es lo que os decía, puede ser, estos valores son en sValue, con lo cual pueden ser en sNumber, o pueden ser el wrapper de sValue, que puede contener transforms o lo que sea. Entonces podemos crear keyframes de transforms y con esto podemos hacer, por ejemplo, animaciones modificando la transforma en 3 dimensiones y podemos pues hacer animaciones en 3 dimensiones, etc. Y os voy a enseñar básicamente cómo funciona. Esto hereda de animation, con lo cual es lo mismo. Vamos a modificar un keypath y tiene una duración. Y seteamos un array de valores. Y esta función básicamente lo que decía, utilizo la función que genera valores entre 0 y 1 y yo voy a expandirlo entre los valores que yo quiero, start value y get value. Simplemente. Entonces, ahora mismo cuando toco, añado una manzana, ¿vale? Voy a crear y ahora voy a crear una instancia de esta animación. Y necesito keypath y voy a utilizar pues position. Por ejemplo, duración 2 segundos, start value 50, 400 y función. Lo que he hecho es, para poder personalizarlo, le paso un puntero a una función de C, que es como las he definido, y tengo aquí, no sé si lo veis, dos funciones, que es la que he cogido del plugin este, ¿vale? Esta es esta y la otra que no me acuerdo cuál era la forma. Con lo cual le voy a pasar el puntero a la función de C y es lo que va a utilizar para generar los valores. Voy a volver aquí la vista. ¿Vale? Animation. Bueno, lo que explicaba antes, el key es para cuando necesitamos que vuelva al valor final, utilizamos esto para
sustituir esa animación implícita y que no ocurra lo que os decía, que aparezca en el final y luego vuelva a empezar la animación. Si luego no queremos que vuelva al valor inicial, podemos simplemente pasar nil. Pero bueno, por consistencia suelo pasar el mismo keypath. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Una animación para este keyframe entre estos dos valores, con la función que os he enseñado. Esto se funciona, ¿vale? Pero tenemos el mismo problema, está volviendo al punto original. Con lo cual voy a hacer... lo que puedo hacer es coger animation.values y puedo coger el último valor, ¿vale? Values. ¿Vale? Simple, ¿no? Y como decía, con esta clase es un poco más complicado, pero si podemos generar keyframes en vez de para enteros o floats o lo que sea, para transforms, podemos hacer animaciones en 3 dimensiones. Luego, si queréis en la cerveza, se nos enseña una demo de mi empresa. Aquí va a hacer. Y para hacerlo un poco más chulo, voy a hacer lo mismo en Touch Smooth. Listo, pues. Bueno, ¿no? Vale, siguiente demo. Vale, es un poco parecida a esta. Bueno, de hecho lo puedo hacer lo voy a hacer en esta directamente. O mejor pasa, lo que quería enseñar es cómo funciona el delay. Pero es básicamente lo mismo que estoy haciendo. Ah, vale, ya me acuerdo. Hay otra clase que es seeTransaction, que os quiero explicar. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy a utilizar este método. Esto lo voy a meter en este método. ¿Vale? Cada vez que llame este método me va a crear la manzana, la va a meter y va a hacer una animación, ¿vale? Y aparte le voy a pasar un delay para que empiece a pasar un tiempo, ¿vale? Con lo cual lo que decía, sí, current media time más el delay, ¿vale? Esto lo borro. Y lo que os quería enseñar, se puede hacer agrupando las animaciones con Animation Group o se puede hacer con seeTransaction, que es lo que os voy a explicar. En este caso quiero animar, en vez de cuando yo toco, quiero tirar 4 manzanas en distintas posiciones. Cada una va a empezar en un tiempo diferente y va a tener valores diferentes. ¿Cómo puedo agrupar todas y saber cuándo han acabado todas? Pues puedes meter todas en la misma animación o se puede hacer de esta forma, que es un poco más fácil. Voy a hacer lo que decía. A 50, 50, que empiece después de un segundo. 1 segundo, 1. Segundo, 2. ¿Vale? Y si no llamo al método, pues no hace nada.
Vale, que os he dicho antes, si ponéis un begin time, a no ser que modifiquéis el comportamiento, por defecto vais a ver el valor final hasta que empiece la animación. Por eso tenemos que decir que rellene la otra parte del tiempo con el valor de origen. Sí, field mode backward, ¿vale? Que lo rellena hacia atrás. Vale, esto quería hacer. Bueno, más o menos, ¿vale? Por lo que os decía, hay 4 animaciones que están corriendo en momentos diferentes del tiempo y las podemos agrupar en una transacción. Y esto funciona un poco como funcionaba el API antiguo de UIView. Agrupamos las llamadas a AddAnimation en este bloque y con SeeATransaction podemos definir un completion block. Pues os imagináis lo que va a hacer, ¿no? No sé si puedo. ¿Vale? Es un ejemplo muy tonto, pero viene bien saber conocer SeeATransaction. Vale. Otra demo muy simple. Lo que os decía antes, podéis animar transacciones. Perdón, transforms. Mismo ejemplo de antes, creo. Ya voy a crear una animación. En vez de lo aburrido de animar position y tal, voy a animar la transform. Voy a crear un basic animation también. Y el keypath, pues el transform. Aunque transform es un... Ay, no me sale esa palabra. No es un objeto, pero sí layer responde a los keypath y podemos modificar lo que está dentro del transform. Que transform 3 no es más que una simple matriz, pero sí que el layer permite modificar transform.scale, position, rotation. Entonces podríamos hacer lo mismo que hemos hecho antes, podríamos hacer rotation.x y animarlo como una simple secuencia de enteros, por ejemplo. Pero en este caso quiero hacer una animación sobre la transform entera. Añado la animación. Y voy a crear una transform. Quiero coger que el valor original sea el que tiene ahora mismo, que es una transform de identidad, una matriz de identidad se llama, ¿no? Transform. Y voy a crear la de destino. Como veis, hay varios métodos para o bien crear una transform solo con una propiedad, o lo que se puede hacer también es crear una identidad y aplicarle varias operaciones. Voy a hacer rotation, ¿vale? El ángulo en radianes, me he creado una función para pasarlo directamente. Voy a poner 180 y voy a girar el eje Y, ¿vale? Con lo cual, animation to value, lo que os decía antes. Final transform no es un objeto. ¿Cómo lo metemos dentro de un objeto con el value? Y value tiene una serie de convenience methods para transform, point, break, size. Eso. Y en este caso es una transform en 3D. Iba a decir, el layer tiene transforms en 3 dimensiones, pero si alguna habéis tocado la de UIView, es solo en 2 dimensiones. Y no permite hacer animaciones en 3D ni nada. Y hay unos simples métodos para pasar de una matriz a otra. Evidentemente, pasando a la de 2 dimensiones, pues pierdes información. Creo el value. Voy a poner 2 segundos. Y lo que voy a hacer es que
se repita hasta el infinito, ¿vale? Le paso un valor huge y quiero que vuelva hacia atrás. O sea, va a girar así, va a volver hacia atrás y eso es una repetición y lo va a estar haciendo hasta el infinito. Y si no he hecho nada mal, esto ya tenía que apretar. Esto ya funciona, ¿vale? Pues eso. Y eso, luego si queréis os enseño en las cervezas un ejemplo de cómo podéis utilizar esto para hacer... Esto se podría hacer en 2 dimensiones, ¿no? Modificando la escala. Sería exactamente lo mismo. Pero haciendo un uso completo de los 16 valores de la matriz, se pueden hacer cosas chulas y animar de verdad con una perspectiva. Pero bueno, eso lo enseño después. Vale, y ahora las 2 últimas demos son un poco más chulas. Vale. Como habéis visto, os he enseñado 2 formas de definir qué es lo que hace la animación, o de un valor a otro, o con un array de keyframes. Hay otra forma que también puede ser muy flexible, es pasándole un path. Estaba hablando contigo, ¿no?, de paths. ¿Habéis usado UI Bezier Path o CGPath alguno? Es definir, pues eso, no sé cómo se llama en español o en matemáticas, una curva de Bezier, lo que sea. Y concretamente UI Bezier Path pues permite crear curvas de Bezier. ¿Sabéis lo que es una curva de Bezier? Más o menos. Si habéis visto alguna vez o sea, una curva se puede crear o sea, tampoco es no soy un experto en esto, pero si queréis crear una curva entre 2 puntos que haga así, pues con una curva de Bezier se puede crear con 3 valores, con los dos vectores de los puntos y con un punto de control aquí, que lo que haga es extender esta curva de esta manera. Y básicamente eso es lo que hace lo que podemos hacer con esta clase. Y lo que he buscado es una implementación. ¿Conocéis alguno Cortex? Es lo que se utiliza por debajo para renderizar texto. Lo que pasa es que normalmente no tenemos que pelearnos con ello. Y en general es bastante completo. Yo sé bastante poco de Cortex. Pero básicamente lo que busca en este algoritmo es coge todos los glifos, que si es español, pues letras, lo que sea, y itera por ellos y llamando a esta función crea un path con la fuente que he creado, que era helvética o lo que sea, para ese glifo. Por lo cual, si tenemos una A, pues crea un path, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ahora, con esta función podemos crear un path a partir de un texto. O vamos a hacer una animación. Bueno, vamos a empezar con algo más sencillo. Vamos a crear un path. Bueno, vamos de tiempo. Bueno, vamos a hacerlo directamente con este path. A una animación, como decía, en vez de darle valores, podemos darle un camino que seguir. Y un camino, si no me equivoco, solo se utiliza para position, ¿no? No tiene sentido otra cosa. Y le vamos a crear una animación para la posición que vaya pasando por ese path. Y vamos a hacer como si estuviéramos escribiendo las letras. Con lo cual voy a crear 2 capas. Esta va a ser ShapeLayer, que es una subclase de layer con la que podemos renderizar una capa. Perdón, un path. Lo vamos a llamar PathLayer. Y luego lo que voy a hacer es añadir un lapicero para que haga como si estuviera escribiendo, ¿vale? Y eso lo voy a hacer con una simple capa. Ups. Pen layer. Y vale, lo voy a hacer en ViewDidAppear. Voy a crear primero ¿sabíais crear una imagen? Bueno, si no habéis visto mucho CLayer, lo que os decía. Cuando creáis un UI Image View, en realidad eso es una vista cuya capa tiene el contenido de una imagen. Entonces,
esto lo voy a hacer igual. Voy a coger el pen, que lo tengo por aquí. ¿Vale? Pero voy a crear esta imagen. Name, pen. Y pen, UI image, perdón, lo mismo que UI view encapsula un CG image. Y CG viene de Core Graphics. ¿Veis bien por detrás o...? Dime. Creo que Vale, gracias. De hecho es un pencil, no un pen, pero bueno. Este CG image, que es de Core Graphics, lo que os decía, CG Layer es un simple modelo, no renderiza nada, solo representa datos. Y una forma de renderizar, voy a crear la capa, creo la capa, y una forma de renderizar es simplemente decirle, vale, lo que quiero es que renderices este contenido. Y el contenido le podemos pasar el objeto de CG Image. Que es CG Image, es CG Image Ref, que es eso, Core Graphics y tal. Luego creo que se ve en la siguiente demo. Y luego UI Image encapsula el Core Graphics al final. UI Image no hace realmente nada. Tenemos la capa, el contenido lo que va a renderizar es el lápiz. ¿Qué falta? Vale, quiero que... Bueno, lo voy a hacer luego. Frame, vale. View, layer. A ver, si lo añado como subcapa. Vale, no se ve porque no hemos seteado el frame. Puedo hacer ¿vale? Ahora lo tenemos. Y lo que voy a hacer es, según vaya dibujándose el camino, con este shape layer, ir moviendo el lápiz también. Pues voy a crear la otra capa. Layer. Y voy a utilizar shape layer, que es se utiliza para renderizar paths, eso, renderizar algo a partir de un path, y podemos o renderizar el stroke, ¿no? El borde, o rellenar el contenido del camino. En ese caso lo que quiero es rellenar el borde. Entonces, voy a crear el camino con una curva de Bezier. Path for text. ¿Qué queréis que escriba? Esto, code matters, ¿no? Vale. Y lo que voy a hacer es path. Le seto ese path. Bueno, si no me equivoco, eso es. Tiene que ser una instancia de CGPath. Lo mismo, Bezier Path encapsula otra clase de Core Graphics. Eso, o sea, Core Graphics está también en Mac. Pero en Mac no tenemos UI Image, UI Bezier Path. En Mac, de hecho, hay NS Image y creo que NS Bezier Path. Pero no estas están hechas, evidentemente, para dispositivos móviles, etc. Path, y ¿qué me falta? Vale, vamos a definir el... Queremos que lo que dibuje sea el stroke, el borde. No sé, rojo. Lo mismo, CG Color, Core Graphics otra vez. Fill Color no queremos que rellene la capa porque si no, la verdad es que no lo he probado, pero no sé qué haría, porque se va a ir dibujando poco a poco, no sé cuándo, probablemente rellene todo desde el principio y lo que vamos a hacer es animar el borde, no el contenido. Entonces esto lo voy a poner transparente. Fill, stroke, voy a poner 1,5 píxeles de
grosura, grosor. ¿Qué más? Vale. Voy a hacer que esta capa tenga el mismo borde que el camino, ¿vale? Y creo que con esto debería haberse dibujado. Se ve por ahí, ¿no? Vale, no está bien la posición. Bounce. Vale. ¿Vale? Y esto no me preguntéis por qué. De hecho, porque solo se ve. Porque Solo el segundo, ¿vale? Sí. Y no me preguntéis por qué, lo estoy buscando y no sé por qué. Pero hay que hacer geometry flip, yes. No he visto por qué, la verdad. Y no sé por qué la prueba que hice esta mañana salía todo boca abajo. Vale, pues ya tenemos esto. Y ahora lo que vamos a hacer, de la misma manera, es animar la porción del camino que se ha dibujado. Que es, si queréis, hago una prueba, bueno, lo hago directamente, pero es stroke end, es un valor entre, bueno, podéis animar el principio y el final, un valor entre 0 y 1. Dime. Una cosa, lo de que le dé la vuelta a la esta puede ser porque los que recorren nada de graphics, la Y es inversa. Cierto. Y lo de Code también está dado la vuelta, lo que pasa es que sí. Claro, es igual. ¿Estaba dado la vuelta? Claro, puede ser. Claro, sí. Sí, tienes razón. El Core Graphics, el sistema de coordenadas que utiliza es diferente y por eso es una de las cosas que añade UI Image. Gestionar la rotación en función de la rotación del dispositivo para renderizarlo siempre boca arriba. Entonces, lo que vamos a animar es esta propiedad de 0 a 1 y se va a ir dibujando el camino poco a poco. Entonces, si aquí voy a crear la animación. Era voy a crear alguna constante, ¿vale? ¿Qué más? Y creo que no me falta nada más. Vale, bueno, definir que va a ir, como digo, desde 0 hasta 1. Vale. Entonces, si se lo añado ya a Path Layer, Animation. Voy a cambiar el nombre a esta, porque voy a animar también el lápiz después. Y eso debería funcionar. Bueno, ¿no? Y ahora para acabar voy a añadir la animación del lápiz. Y en este caso es diferente. Lo otro lo que hemos hecho es utilizar el path para dibujar y luego animamos una propiedad de 0 a 1 y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el path como ruta de la posición que va a tomar el lápiz. Con lo cual el key path que vamos a utilizar en esta animación es la posición y en vez de darle ¿cómo es? Vale, mierda. No es un basic animation, es keyframe. Pero en vez de darle keyframes, vamos a pasarle un camino, que es el que va a determinar los valores de cada frame.
estoy seteando la duración por separado, podría haber agrupado con transaction, como os he enseñado antes, las dos animaciones y haber definido la duración de la transacción, pero bueno, pues viene a ser lo mismo. Vale. Animation. Creo que va a haber algún fallo, ¿ves? Ahora está animándose, pero si os fijáis he añadido la capa al layer. Y lo que voy a hacer es simplemente añadirla para que la posición sea relativa al camino. ¿Vale? Y ahora me falta setear el anchor point del lápiz. Si no me equivoco, 0,0, que es la esquina abajo a la izquierda, ¿vale? ¿Está bien o...? Hay algo mal, ¿no? No, un poco rápido para saber. Ahora, ¿no? Va antes la de... Sí, me he preguntado. Vale. Me falta esto. ¿Por qué era esto? Sí, keyframe animation, a pesar de que seteamos... Bueno, lo que os decía, está... el Bezier Path define un camino y estamos setando una longitud. Con esto, keyframe animation define los frames. Pero lo que tenemos que decir es cómo va a calcular la interpolación entre los distintos puntos. Pasa lo mismo si cuando generamos en la clase que he hecho yo, keyframe animation, tengo aquí una constante que es los fotogramas por segundo y estoy generando, si yo le digo que quiero una animación de 2 segundos, pues estoy generando 120 diferentes valores. Pero si yo genero menos, keyframe animation tiene una propiedad que es para calcular cómo resuelve la interpolación entre los distintos puntos. Podemos decir discreta, con lo cual no va a haber animación, y si definimos 2 puntos, pues va a ser discreto y va a desplazarse directamente, o lineal, ¿cómo se dice lineal? Que no va a hacer ninguna interpolación y va a ser pues lineal. Y en este caso estuve probando y creo que tengo que utilizar paste para que cuadre con cómo anima el path el stroke end. Esto era calculation model. Odio esto. Ya debería, ¿vale? Mola, ¿no? Me voy a dejar acá. Vale, entonces hemos visto esas 3 formas. De A a B, definiendo los keyframes a mano o definiendo un path. Lo último que vamos a ver, que para mí es la parte más interesante de Core Animation, es mezclándolo con Core Graphics. Lo que habéis visto es que CLayer define qué propiedades se pueden animar. Pero, ¿qué pasa si renderizamos algo manualmente con Core Graphics? Pues vamos a ver cómo podemos animar cualquier propiedad para hacer cualquier efecto. Y es lo que he preparado en la última demo. Como Core Graphics es un poco más tedioso y tal, ya he preparado el código para renderizar lo que voy a animar y os lo voy a enseñar primero. Bueno, os explico un poco, pues esta tiene un poco más de chicha. Tengo el controlador, ¿vale? Y estoy creando una vista, igual, que es Custom View, heredada de UI View, setando el frame, bla, bla, bla. La centro. Y esta vista, que está aquí, heredada de UI View, estoy implementando un método, un class method, que es layer class. Cuando, como decía, cada vez que se instancia una UI View, se instancia una clase. Perdón, una capa. Pero esa capa siempre, a no ser que lo especifiquemos, es una instancia de CA layer. Pero esto podemos cambiarlo. Y lo que estoy haciendo aquí es decirle a UI View, cuando instancies esta vista, la
la capa que vas a crear por debajo, quiero que sea de esta clase. Y dentro de ahí puedo definir cómo quiero que se renderice, vamos. Y esta la vista no tiene nada más. Sustituyo, le digo qué capa es, no quiero que sea opaca, y seteo el scale para que no se vea pixelado y tal. Y esta es la que tiene más chicha. Estoy heredando el CD layer. Esto por efectos no. Básicamente lo que quiero es que cuando se cambie el tamaño del frame vuelva a redibujarse, porque ahora lo enseñaré, el dibujado de esta capa depende del tamaño. Y el dibujado lo estoy... No sé si me falta aquí un método... Vale, y cómo lo estoy dibujando es implementando el método de CD layer drawing context. Y aquí es donde podemos implementar dibujado con Core Graphics. Esto es bastante más complejo, pero básicamente lo que estoy haciendo, bueno, seteo una sombra, pero estoy dibujando un gradiente radial, que es básicamente un círculo, ahora lo veréis, entre dos colores. Entonces es un círculo. O sea, lo que quiero conseguir con esto es hacer una pista como el típico spinner de carga y tal, pero que sea customizado y que podamos animar distintas propiedades. Entonces estoy haciendo un círculo que tiene un gradiente y luego lo que he hecho es como un pequeño marcador que muestre el progreso de carga, que es un path también entre el centro, ahora lo veréis, pero este path, lo que os decía, podéis crear paths manualmente. Entonces empieza en el centro, va hasta un punto que lo hago con un poco de trigonometría, con un ángulo, dibujo un arco de creo que 30 grados y vuelvo otra vez al centro. Y eso es lo que he hecho para mostrar el progreso de la carga. Eso, hago un clip, es decir, todo lo que dibujé hasta ahora solo se va a dibujar dentro de esta porción de la pantalla y vuelvo a dibujar otro gradiente dentro. Y eso es básicamente lo que he hecho. Es feo, ya lo sé, pero busco diseñador, por cierto. ¿Y qué podemos hacer aquí? Modificar y animar lo que queramos. En este caso voy a animar el radio y esto quiero que me muestre cuál es el progreso de carga, ¿no? Y que dé vueltas y cuando llegue al final, pues eso, representar una carga. Ahora mismo todo lo tengo hardcodeado dentro de... Ya sé que hardcodeado no existe en español, pero... Dentro de la capa, pero voy a crear dos propiedades, que son las que voy a animar con lo que decía, podéis animar cualquier keypath. Voy a crear un flow del radio y el progreso, que esto va a ir de 0 a 1, ¿vale? En vez de usar synthesize, voy a usar dynamic, con lo cual los setters, que es lo que me interesa, se van a implementar en tiempo de ejecución. Bueno, se empiezan en 0, ¿no? Pero bueno, para que sea explícito. Vale. ¿Qué más? Ahora, vale, tenemos estas dos propiedades. Ahora voy a modificar el código simplemente para, en vez de que esté hardcodeado, que de hecho voy a decir que el radio empiece en 300, ¿vale? Para que se vea algo al principio. Y simplemente, en vez de usar esta constante, voy a borrarla y en vez de ser constante, pues eso, va a variar. Uso ahí el radio. Este progreso ya no va a ser constante tampoco, con lo cual lo sustituyo aquí al calcular los ángulos. Y creo que no me falta nada más, así aquí. El radio, ¿vale? Y esto debería verse igual. Lo mismo, en vez de ser constantes son variables. Pero ahora tenemos la ventaja de que podemos ir al controlador y de la misma forma que hemos añadido una animación antes para el keypad de position, ahora podemos hacer Apple Layer. Bueno, voy a crear la animación primero. Vamos a hacer dos animaciones, ¿vale? Vamos a modificar el radio para que vaya como pulsando, como si fuera el latido o algo mientras carga. Y el keypad pues va a ser
esa propiedad de la capa. Vamos a definir más propiedades, duración que parpadee pues cada segundo, desde 300 hasta... Voy a hacer un poco más grande para que ocupemos un poco más la pantalla. Duración, vale, y quiero que vaya indefinidamente, ¿vale? Sí, gracias. Y quiero que se haga más grande, más pequeño, vuelvo a empezar, ¿vale? Y añado la animación con ese equipaje. Vale. No puede ser tan simple, ¿no? Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué falta? Básicamente estamos cambiando el valor del... O sea, al añadir la animación se está cambiando el valor de la capa. Si yo paro si pongo un punto de un breakpoint y tal y analizo la capa de presentación, que es la que se está animando, veríamos que el radio se está animando. Pero lo que está pasando es que no se está volviendo a dibujar. Entonces, lo único que tenemos que decir es un class method de esta clase, que es, si no me equivoco, eso, needs display for key. ¿Habéis usado alguna vez en UI View, seguro, set, en plan, set needs display, cosas así, y set needs layout? Pues básicamente es este método lo que Core Animation va a preguntar a esta clase y le va a preguntar, ¿necesito volver a renderizar debido a un cambio de este key? Y este key va a ser progress, perdón, radios en este caso. Pues lo que tenemos que hacer es devolver sí. Entonces, cuando me pregunte, ¿vale? Y si no, pues lo que diga la capa de arriba. Porque hay muchos, esto es lo que tiene implementado CLayer por defecto, hay muchos, position, etcétera, que por defecto van a crear una animación. Y ahora va a haber algo... Vale, me he pasado con el radio. Bueno, ¿por qué está haciendo eso? Podría decir self that clips no max to bound, ¿vale? Para que no haga una máscara del rectángulo de los bordes. Pero simplemente voy a hacer la animación más pequeña. Vale. Y ahora otro pequeño detalle. Ahora lo voy a hacer luego para el progreso. Pero otro pequeño detalle. Como os decía, cuando empieza la animación se crea una copia de la capa. ¿Habéis usado alguna vez lo que os decía antes? ¿Quién ha usado aquí UI View, Animate with Duration y todo esto? Levanta la mano. Vale. Sí, ¿quién lo ha utilizado? Animate with Duration. Vale. ¿Habéis usado las opciones? ¿Seguro conocéis esta opción? Begin from current state. Lo que eso significa, bueno, para quien no lo haya utilizado, si animáis una vista y está por el medio de la animación y luego queréis detenerla y volverla a animar, pero si lo estáis haciendo aquí, hacéis esto y el que usa la aplicación ha tocado y queréis animarla hacia abajo. Si añadís otra animación con UI View, va a hacer esto y luego va a volver aquí y va a hacer esto. Se va a parar la animación y va a empezar. Con eso lo que conseguís es que empiece la animación desde el punto en el que estaba. Y el punto en el que estaba significa el valor que tiene la capa de presentación. Tal cual estamos haciendo esto, cuando se crea la copia de la capa, no se está trasladando el valor del radio, porque eso es una propiedad que no estaba en CLayer. Entonces lo que tenemos que implementar es init with layer, que es cómo se crea la copia de la capa de presentación. Y básicamente tenemos que llamar al padre, ¿vale? Pero decimos, si la capa es de... esto lo he llamado custom layer. Si es una de la misma instancia, entonces lo que voy a hacer es setearle... esto es layer. Le voy a setear el progreso de self y el radio.
Igual, la animación funciona, pero si quisiéramos hacerlo de continuar desde donde estaba, esto no funcionaría por esto, porque no estamos propagando los valores. Voy a pasar aquí también. Voy a volver aquí para progress, ¿vale? Y aquí me he equivocado, pero como digo, como no estábamos haciendo ninguna animación implícita, daba igual. Y voy a crear otra animación para el radio, para el progreso, que dure 5 segundos, y esta tiene que ir desde 0 hasta 1, ¿vale? Y como el 1 es el comienzo también, pues esto debería funcionar. Vale, dos animaciones, añado las dos capas, las dos animaciones. Ups. Y ya está. Ups, ¿qué ha pasado? Radius, progress. Echo. Radius, progress, radius. ¿Qué me falta? ¿Qué he hecho mal? ¿Veis algunos? Sí, he cometido algún error obvio. Ya está. No sé por qué no. Creo que lo había compilado con la línea comentada. Bueno, pues ahí están las dos animaciones. ¿Y cómo está funcionando esto? Core Animation, como digo, no renderiza nada. Pero está creando. No sé si habréis visto Display Link. ¿Alguno lo habéis utilizado para algo? Bueno, esto lo podéis utilizar para... si alguna vez habéis tenido que hacer... Bueno, alguna otra se había usado Cocos, ¿no? ¿Cómo, ¿hay alguna forma en Cocos de tener un callback cada fotograma, cada vez que Cocos renderiza algo? Update, ¿no? Pues esta clase es lo mismo que en Cocos. Puedes crear este link que se mete dentro del run loop de la aplicación, y 60 veces por segundo, o bueno, el número de fotogramas por segundo que quieras, te va a hacer un callback. Y es como funciona Core Animation por detrás. Cada vez que hay una animación activa, este link está activo y 60 veces por segundo está determinando cuáles son los valores de estas propiedades. Y al cambiar esos valores de esas propiedades, viene aquí y dice, ¿necesito volver a renderizar? Sí. Entonces vuelve a renderizar y sustituye la capa. ¿Vale? 7:28, lo he clavado. Pues creo que eso era todo. ¿Tienes alguna pregunta? Dime. ¿Tú al final, tú puedes implementar el callback y que te llame... ¿Del display link? Sí. De hecho, esto mismo, en vez de usar... O sea, si hay Basic Animation, o sea, si Animation, esa capa por encima que te permite automáticamente setear los valores, pero podrías hacer lo mismo y cada vez que te llame, aumentar en 0, en un incremento, por ejemplo, si estás animando esto. Y esa clase es muy simple también. Perdón. Vale. Típico patrón, target selector, ¿vale? Pasa el display link por si queremos detenerlo después de un número de veces. Me parece que es frame interval, podemos decir un 60avo, y luego es add to run loop. ns run loop y es ns run loop. ¿Cómo es? El modo es si sabéis cómo funciona el run loop, es definir qué eventos va a recibir.
¿Dónde está? Bueno, mode aquí. Yes. Vale. Y es tan simple como eso. Con el especial cuidado de que el display link retiene al target. Con lo cual no podríamos retener el link aquí. Pero si ejecuto esto me va a crashear porque intenta llamar update, ¿vale? Y lo va a llamar 60 veces por segundo. Y podemos hacer también renderizado y en principio sería lo mismo que usar Basic Animation. Que usar animaciones, vamos. El frame rate que tienes puesto ahí, o sea, ¿puede o no puede coincidir con el de la animación? Es decir, a lo mejor porque las animaciones tienen un frame rate y tú puedes poner ahí otro. Sí, o sea, esto no tiene nada que ver con la animación. Esto me va a llamar 60 veces por segundo, o lo que yo pongo aquí, a un método. Simplemente. ¿Alguna pregunta? Para animaciones tipo dibujos animados. Vale, buena pregunta. En plan sprite sheets, por ejemplo. De hecho, estoy trabajando eso ahora. No sé si os puedo enseñar algo. Bueno, creo que no os puedo enseñar nada. Pero de hecho, precisamente para eso he utilizado DisplayLink. Porque CLayer. ¿Sabéis lo que es un sprite sheet? ¿Alguno? Es. No sé si tengo aquí alguno que pueda ser. No sé dónde ha ido mi escritorio, pero bueno. Cuando se hacen animaciones en juego, lo más eficiente es poner todos los fotogramas dentro de una misma imagen, en distintas partes de la imagen y agruparlos todos, porque es mucho más eficiente cargar solo una imagen, una textura en la tarjeta gráfica, en el chip gráfico, y una vez que está ahí es mucho más rápido renderizar distintas partes de la imagen. Con lo cual, lo que se hace es cargar la imagen entera en una capa y modificar contents rect. Y defines... Claro. Y lo que he hecho es implementar el sistema de sprite sheets de Cocos en UIKit. Y se hace modificando o animando ese contents rect. Y lo he hecho con DisplayLink, si me acuerdo, sí, porque lo que podía haber hecho con Keyframe Animation. Y yo tengo de hecho lo puedo buscar por aquí. Lo que hice es, no pude utilizar una animación simplemente porque tenía que animar en cada frame dos propiedades. Y me era mucho más sencillo sincronizarlo con una llamada del DisplayLink que sincronizar dos animaciones. Básicamente necesitaba animar el context thread y el frame para poder, pues, si sabéis, en los sprite sheets quitan las porciones en blanco de los bordes y hay que compensar moviendo la capa. Y creo que quería decir algo más de esto. Me preguntabas que si se puede hacer eso, ¿no? Y lo hacía de esa manera. Creo que no tiene mucho más. Lo único, ¿usas Texture Packer o qué programa usas? Me costó bastante. Al principio lo estaba haciendo utilizando el mismo pelis que exporta para Cocos, pero no pude averiguar cuál es pues lo exporta para el sistema de coordenadas de OpenGL y no pude hacerlo corresponder con UIKit. Pero luego exportándolo a JSON sí que he podido hacerlo. Dime. En la tercera demo, que haces sobre el UI Visual Path, ¿eso lo has escrito tú? ¿Cuál? Lo que... Ah, la de Cortex, no. De hecho, si quieres os paso el link, creo que era la demo 6. Si quieres os paso el link. Cortex es bastante complejo. Y lo he cogido de aquí, vamos. Pero básicamente todo se basa en esto. Crear un path a partir del glifo y hacerlo por cada letra. ¿Ninguna pregunta más? O luego si queréis ir a tomar algo, luego me podéis preguntar más cosas.
Bueno, pues muchas gracias a todos por venir.